El aroma a pollo asado y pan con ajo debería haber llenado la noche de calidez, pero el comedor se sentía como un escenario antes de que cayera el telón. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, observando cómo el reflejo del candelabro danzaba en el vaso de mi hijo Emiliano. Los cubiertos tintineaban suavemente en un silencio que no era paz, sino advertencia. De repente todo cambió. Emiliano empujó su silla hacia atrás. El roce de la madera contra el azulejo cortó la conversación. Su rostro, enrojecido por el vino y el orgullo, se giró hacia mí con una mirada que acalló el murmullo de los familiares a nuestro alrededor. Mamá espetó con una voz tan filosa que atrajo todas las miradas. «No eres más que una aprovechada». Por un instante el aire se me escapó de los pulmones. Mi hermana dejó caer su tenedor. Mi primo soltó un jadeo de asombro. Sus palabras resonaron no solo como un insulto, sino como una declaración, un borrón, sobre décadas de sacrificio. Lo miré conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. Emiliano se inclinó hacia adelante casi triunfante, como si hubiera esperado este enfrentamiento. «¿Crees que esta casa es tuya?» Golpeó la palma contra la madera pulida de la mesa. «Pronto será mía legalmente. Ya lo tengo todo listo. Tú solo la estás cuidando para mí». Con una sonrisa burlona que me revolvió el estómago, sacó un juego de llaves de su bolsillo y las arrojó sobre la mesa. Aterrizaron con un clan metálico rebotando una vez antes de detenerse entre los platos. El gesto fue puro teatro, como si él ya fuera el dueño y yo una invitada que había abusado de su hospitalidad. Mi tía se llevó unas servilletas a los labios susurrando algo que no alcancé a escuchar. Mi cuñado bajó la vista hacia su plato fingiendo que las papas requerían toda su atención. La arrogancia de Emiliano pesaba sobre el comedor y nadie decía nada. Pensé en todas las noches trabajando turnos dobles en las cuentas pagadas tarde, para que él tuviera zapatos nuevos en las madrugadas en vela, preguntándome si podría mantener esta casa contra viento y marea. Todo eso descartado con una sonrisa y el sonido de unas llaves. Emiliano enderezó los hombros con el pecho inflado, como si hubiera ganado un trofeo invisible. «Es hora de que enfrentes la realidad. No tendrías nada de esto sin mí. La gente conoce mi nombre, no el tuyo. Yo tomaré el control» y sus ojos me recorrieron crueles y seguros. «Dejarás de fingir que eres algo más que un peso muerto». Sus palabras deberían haberme destrozado. Pero en ese momento, algo en mí se cristalizó. El temblor que esperaba no llegó. En su lugar sentí una claridad fría y afilada. Tomé las llaves de la mesa y las puse a un lado de mi plato con movimientos deliberados sin prisa. La sonrisa de Emiliano titubeó por primera vez. Levanté la mirada encontrando la suya con una calma que no pudo descifrar. El silencio en el comedor se hizo más profundo. Incluso el aire parecía esperar. «Tienes 24 horas para salir de mi casa», dije. Mi voz no estaba elevada, pero cruzó la mesa con una contundencia que no admitía réplica. Las sillas se movieron. Alguien tosió nervioso. Emiliano parpadeó, luego rió como si tuviera que ser una broma. Pero nadie más rió con él. El silencio que siguió fue más pesado que su acusación. Mis palabras no necesitaban defensa. Se alzaban como una roca en el centro de la mesa. Los ojos de Emiliano saltaron de mí a las llaves, luego a los rostros atónitos de la familia reunida. Por primera vez en años vi algo parecido a la duda cruzar su expresión. La cena pensada para unir a la familia se convirtió en el punto de quiebre. Mi línea en la arena estaba trazada, y todos en esa mesa lo sabían. Y cuando Emiliano se recostó sin su sonrisa, supe que este momento era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que llevaba mucho tiempo pendiente. Después de esa cena, mientras el silencio me envolvía, no pude evitar que mi mente viajara hacia los años antes de que la voz de Emiliano se endureciera, antes de que sus palabras cargaran tanto desprecio. Para entender la crueldad en esa mesa tenía que recordar
cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. Tenía 22 años cuando me quedé viuda. Mi esposo Javier tenía solo 24. Un accidente en la carretera una noche lluviosa de primavera me lo arrebató dejándome con un hijo pequeño y un corazón que parecía vaciado. Querétaro se sentía inmensamente grande en esos primeros meses. Cada esquina era un recordatorio de un futuro que planeamos y perdimos. Estaba a punto de cursar una maestría en diseño de software. Los números, la lógica y los patrones eran mi refugio, y soñaba con construir algo que perdurara. Pero los sueños no alimentan a un bebé. Abandoné solicitudes y proyectos de investigación para doblar ropa en una tienda departamental de día y capturar facturas en una pequeña oficina contable de noche. La leche de fórmula y los pañales de Emiliano costaban más que mi orgullo, así que cambié ambición por supervivencia. Nunca resentí esa decisión, al menos no entonces. Cada vez que Emiliano tomaba mi dedo con su manita, me recordaba que no trabajaba solo para mí. Mi cansancio era la prueba de mi amor. Los vecinos lo adoraban. Incluso de pequeño encantaba a todos en nuestra calle, con esos ojos verdes demasiado grandes para su rostro y esa sonrisa fácil. La gente llegaba con juguetes usados, bolsas de despensa, o solo para cargarlo mientras yo me daba un baño rápido. Lo llamaban el pequeño Emiliano, el encantador, y yo creía que estaba destinado a algo extraordinario. En la primaria sus maestros lo elogiaban por su mente ágil. Memorizaba las tablas de multiplicar antes de que otros niños sumaran números de 2 dígitos. Era el capitán de todos los juegos en el patio rápido con las palabras y más rápido con el ingenio. Guardaba sus certificados y dibujos en una caja bajo mi cama, segura de que un día querría mirar atrás y ver lo brillante que había sido. Pero junto con su brillo venían sombras. Pequeñas al principio, fáciles de ignorar. Se negaba a tender su cama diciendo: ¿para qué si la vamos a desarreglar otra vez? Cuando le pedí ayuda con las bolsas del mercado, se quejaba de que le dolían los brazos. A los 10 años empezó a mirarme diferente cuando salía ya mis turnos. Una vez, cuando dije que trabajaría hasta tarde, arrugó la nariz y murmuró: ¿por qué no tienes un trabajo de verdad como otros papás? Sus palabras dolían, aunque era solo un niño. Me decía que no entendía que mi sueldo en la tienda y las horas contables eran la única razón por la que tenía tenis nuevos para básquetbol o un pastel de cumpleaños con forma de cohete. Pero el dolor se quedó. En secundaria su negativa a hacer tareas se endureció en desafío. Ponía los ojos en blanco cuando le pedía cortar el césped. «Eso lo hacen los papás», dijo una vez sin cuidado, sin darse cuenta, o tal vez sin importarle cuánto me hería esa frase. Tragué mi dolor diciéndome que solo estaba probando límites. Y aún así, trabajé más horas ahorrando para su futuro. Cada peso iba a un fondo para la universidad, mientras yo aprendía a vivir con café instantáneo y esperanza. Me decía que su actitud cambiaría cuando viera el mundo real, cuando entendiera el sacrificio. Pero la verdad ya estaba ahí creciendo como mala hierba en las grietas que me negaba a ver. El amor y el sacrificio construyeron nuestras vidas, pero en algún momento el equilibrio cambió. Mi devoción se convirtió en su expectativa. Lo que ofrecí libremente, él empezó a creer que se lo debía. Y para cuando lo noté, el resentimiento ya había echado raíces. Pasarían años antes de que se revelara por completo, pero los cimientos ya estaban puestos piedra por piedra con mis propias manos. Los años siguientes fueron una vorágine de relojes y horarios de alarmas que sonaban antes del amanecer y noches que terminaban mucho después de medianoche. Cargaba el peso de mantener a Emiliano como si estuviera cosido a mis huesos. Había mañanas en que solo tomaba café y me saltaba el desayuno para que él tuviera un almuerzo con fruta, jugo y las barras de granola que le gustaban. En el trabajo sonreía frente a los clientes, mientras mi estómago se retorcía de vacío. Mis días se dividían en 2 trabajos,
Por las mañanas en la tienda departamental, doblando ropa, manejando cajas, respondiendo preguntas de gente que apenas me notaba. Por las noches en una pequeña oficina contable ingresando filas interminables de números en sistemas obsoletos, hasta que mis ojos se nublaban. Algunas noches me quedaba dormida en el camión de regreso a casa, aferrando mi bolso contra el pecho. Aprendí a vivir con poco, estirando cada peso como masa que nunca alcanzaba a cubrir el molde. Pero Emiliano nunca lo supo. Mantuve las dificultades ocultas. Cuando llegaba a casa del entrenamiento de básquetbol sudado y riendo con sus compañeros, quería que se sintiera como cualquier otro chico. Firmaba los permisos para los clubes deportivos y entregaba cheques que apenas podía costear. Los fines de semana, cuando su escuela privada anunciaba otra recaudación o excursión, decía que sí, antes de calcular cuántas horas extra necesitaría para hacerlo posible. Presumía a sus amigos que éramos cómodos. Le gustaba mostrar los tenis nuevos o el hecho de que no tenía que compartir habitación. Ellos le creían y él también lo creía. Nadie me veía sentada en la oscuridad equilibrando cuentas en la mesa de la cocina, decidiendo cuáles podían esperar otra semana. La casa fue mi gran victoria. Después de años de ahorrar centavo a centavo, logré dar el enganche para una casa de 3 recámaras en las afueras de Morelia. Fachada beige, un pedazo de césped al frente, un patio trasero lo bastante grande para un aro de básquetbol. No era lujosa, pero era nuestra. Firmé esos papeles con manos temblorosas, sabiendo que, sin importar las tormentas, Emiliano tendría un techo que ningún casero podría quitarle. Esa casa se convirtió en mi santuario. Cada rincón olía a supervivencia, el sofá de segunda mano comprado con dinero de turnos extra, las cortinas de mercado que cosí yo misma. Emiliano llenaba las habitaciones con ruido y energía, mientras yo las llenaba con el orgullo silencioso de una madre que había tallado estabilidad del cansancio. Y aún así, vi cuán rápido se acostumbró a ello. Invitaba amigos y hablaba de lo afortunado que era por vivir en un barrio, con patios grandes, sin darse cuenta de lo frágiles que eran los márgenes que nos mantenían ahí. Ponía los ojos en blanco cuando le recordaba apagar las luces o tomar duchas cortas, ignorando que cada peso desperdiciado significaba una comida menos para mí. Pensé que lo protegía del peso que cargaba. Quería que se sintiera libre, que soñara sin límites. Pero a veces, cuando presumía demasiado alto, cuando desechaba mis recordatorios de gratitud, sentía un dolor profundo en el pecho. No era resentimiento, no entonces, sino un miedo silencioso tal vez. Al darle, todo estaba sembrando semillas que no podía controlar. Semillas que crecerían en arrogancia, en ceguera, hacia los sacrificios que construyeron su vida. Aún así empujé esos miedos hacia abajo. Me decía que la infancia debía ser ligera, no pesada. Que mi hambre, mis pies cansados, mis horas interminables, eran cargas que podía llevar sola. Y así las cargué año tras año, convenciéndome de que era amor sin notar cómo el amor, cuando se tuerce, puede convertirse en expectativa. Para cuando Emiliano llegó a la preparatoria, esas semillas ya habían comenzado a brotar. Cuando Emiliano estaba terminando la preparatoria, me había convencido de que cada sacrificio llevaba a este momento un futuro, donde las puertas se abrirían de par en par para él, donde su nombre cargaría oportunidades que el mío nunca tuvo. La universidad no era solo una meta, era una promesa que me susurraba en cada viaje nocturno, en camión. Todo esto valdrá la pena. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad Panamericana, una institución privada con un programa de negocios prestigioso, Emiliano la agitó en el aire como un trofeo. Recuerdo el brillo en su rostro, como dijo: «Esto es mamá. Aquí es donde me convierto en alguien importante». Mi pecho se hinchó de orgullo, pero los números en la carta colegiatura, alojamiento, cuotas, casi me robaron el aliento. Había ahorrado, pero no lo suficiente.
La cuenta que protegí durante años, cada peso guardado con cuidado, cubría solo una fracción. Así que pedí préstamos firmando mi nombre en tasas de interés que hacían temblar mis manos. Vendí los aretes de perlas que la madre de Javier me regaló el día de nuestra boda, una pequeña herencia de amor convertida en colegiatura. Incluso vacié el último frasco de días lluviosos, monedas y billetes pequeños que escondía en el fondo de la despensa. Cada pedazo de seguridad que había construido se desvaneció en esos pagos. Emiliano nunca cuestionó de dónde venía el dinero. Solo asentía con una sonrisa de suficiencia, como si fuera obvio que su futuro estaría financiado. Me decía que no importaba. Lo que importaba era que caminaría por ese campus con zapatos nuevos, cargando libros que apenas podía pagar con la cabeza en alto entre otros jóvenes ambiciosos. Al principio esperaba llamadas que nunca llegaron. Me decía que estaba ocupado, consumido por clases y actividades. Las semanas se convirtieron en meses, y cuando finalmente llamó, nunca fue para preguntar cómo estaba yo. Siempre era por lo que necesitaba. Una laptop nueva porque todos tienen una mejor que la mía. Dinero para libros porque perdió los primeros. Gasolina. Planes de comida. La lista era interminable y mi deuda crecía. Cada vez que insinuaba mis propias luchas, multas por retrasos, el segundo trabajo que aún tenía los fines de semana, su voz se volvía cortante. «Mamá, no me hagas sentir culpable. Siempre dijiste que la educación era la clave. Bueno, esto es lo que cuesta. Deberías estar orgullosa». Orgullosa. La palabra se clavó como una espina. Estaba orgullosa de alguna manera, pero el orgullo se estrangulaba lentamente por el miedo. Los avisos de deuda se acumulaban en mi mesa, sus letras rojas gritaban más fuerte que mi cansancio. Aún así, pagué. Pedí prestado. Trabajé. Me decía que él estaba construyendo un futuro y eso era suficiente. Cuando Emiliano venía a casa por las fiestas, ya no era el niño que se acurrucaba a mi lado para ver películas viejas. Caminaba con el aire de alguien convencido de que ya era exitoso. Corregía mi pronunciación de palabras simples, desechaba mis sugerencias para ahorrar dinero y me miraba como si fuera pintoresca anticuada. En una cena de Navidad, presumió a sus primos que sería director general antes de los 30. «El éxito es mi destino», dijo girando su vaso de refresco como si fuera un vino fino. Sus palabras eran audaces, pero sus ojos nunca encontraron los míos. Nunca reconoció los sacrificios que le habían comprado esa arrogancia. Para su tercer año dejé de esperar llamadas que preguntaran por mí. Llamaba solo cuando necesitaba otro depósito, y yo lo daba incluso cuando los números en mis estados de cuenta sangraban en miles. Seguía diciéndome que una vez que se graduara, una vez que estuviera de pie por sí mismo, finalmente podría respirar. Pero en el fondo sentía que el terreno se movía. La educación por la que tanto luché no lo estaba humillando. Lo estaba enseñando a mirar desde arriba. Y cuando cruzó el escenario en su graduación con el diploma en la mano, me di cuenta de que aplaudía no solo por su logro, sino por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la marea cambiaría cuando regresáramos a casa. Cuando Emiliano cruzó el escenario con su toga, pensé que el peso que cargué durante años podría aligerarse. Imaginé que se sostendría por sí mismo, buscaría trabajo, construiría una vida con las herramientas que casi me rompí para darle. Por un breve momento, el orgullo me inundó con tanta fuerza que ahogó los números rojos en mis estados de cuenta. Pero después de que los aplausos se desvanecieron y el diploma quedó guardado, la realidad regresó. Emiliano no salió del campus con un trabajo asegurado. Ni siquiera parecía preocupado por eso. En cambio, arrastró sus maletas por la puerta de mi casa, con una sonrisa declarando que era temporal, hasta que decidiera que seguía. Al principio me dije que estaba bien. Unas semanas de transición, un verano para organizarse. Llené el refrigerador, le devolví su antigua habitación
y esperé a que las solicitudes de empleo se esparcieran por la mesa. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los únicos papeles que vi fueron cajas de pizza y menús de comida a domicilio. Dormía hasta tarde, paseaba por la cocina cerca del mediodía y criticaba el café que preparaba. «Esto sabe barato», murmuró una mañana desplazándose en su celular. «Deberías invertir en una máquina mejor. Invertir». Como si no hubiera invertido toda mi vida en él. Cuando preguntaba por entrevistas me esquivaba. «Estoy siendo selectivo», decía, como si el mercado laboral fuera su buffet personal. Un título como el mío merece más que un puesto de entrada. Me mordí la lengua, pero cada palabra apretaba algo dentro de mí. Caminaba por la casa como si la hubiera construido ladrillo por ladrillo, cuando no había pagado una sola cuenta. Lo peor vino cuando empezó a invitar a sus amigos. Las noches ruidosas llenaban la sala Emiliano desparramado en el sofá, con los tenis sobre mi mesa de centro presentando el lugar, con un gesto casual del brazo. «Bienvenidos a mi casa». La primera vez que lo dijo reí nerviosamente esperando una corrección. Nunca llegó. Sus amigos asentían impresionados preguntando sobre la hipoteca, el barrio, el tamaño del patio. Emiliano respondía con facilidad sin reconocerme nunca, aunque estaba a solo unos pasos. Esa noche lo enfrenté en voz baja. «Esta no es tu casa», dije tratando de mantener la voz firme. Sonrió apoyado contra el marco de la puerta. «Semántica, mamá. Todos saben que básicamente es mía. No estarías aquí sin mí». La arrogancia en su tono me dejó sin aliento. Quería recordarle las noches que me salté comidas los préstamos a mi nombre, las perlas vendidas por su colegiatura. Pero las palabras se me atoraron. No estaba escuchando la verdad. La estaba reescribiendo. Su comportamiento se volvió más audaz. Reorganizaba muebles sin preguntar. Guardaba mis fotos enmarcadas en cajas, porque hacían el lugar parecer anticuado. Criticaba las cortinas, los platos, incluso el barrio, como si estuviera planeando remodelar algo que no le pertenecía. Y la familia lo notó. En una pequeña reunión mi primo comentó cómo Emiliano parecía muy grande tomando el control de todo. Emiliano sonrió disfrutando el elogio, mientras yo me sentaba en silencio invisible, en mi propia casa. Empecé a ver que esta estadía temporal no era una pausa en su vida, sino una toma de posesión. No planeaba ser independiente. Estaba practicando ser dueño. Y cuanto más se instalaba, más claro era que ya no se veía como invitado. Se veía como el casero, y a mí como la inquilina que debería estarle agradecida por su presencia. Esa realización marcó el comienzo de una tormenta que ya no podía ignorar. Los días se convirtieron en un ciclo que podía predecir antes de que sonara mi alarma. Emiliano dormía toda la mañana con las persianas cerradas mientras yo me levantaba antes del amanecer para hacer café y prepararme para otro día de trabajo. Cuando regresaba por la noche, su mundo apenas comenzaba, risas saliendo de la sala, la puerta del refrigerador abierta de par en par. Mi coche desaparecido del camino. Al principio preguntaba con suavidad: «¿Mandaste algún currículum hoy?». Se encogía de hombros recostado con una cerveza en la mano. «Estoy haciendo contactos», decía desplazándose en su celular. «No llegas lejos pidiendo migajas. Espero la oportunidad correcta». Pero los supuestos contactos parecían más bien descansos con su laptop abierta en redes sociales sin tocar portales de empleo. Cuando le recordaba la renta, los servicios, la despensa, la realidad de la vida me ignoraba. «Te estresas demasiado, mamá. Es mi periodo de transición. Deberías estar agradecida de que no me mude a una gran ciudad y te dejes sola». «Agradecida». La palabra dejaba un sabor amargo. Pronto el refrigerador tenía menos comida y más cajas de cerveza barata. Regresaba a casa para encontrar envases grasientos de comida para llevar apilados en el fregadero, la cuenta de luz, subiendo cada mes por las luces, y el televisor, encendidos día y noche. Y lo peor, mi coche se convirtió en el suyo. Nunca pedía permiso.
Simplemente tomaba las llaves y desaparecía por horas, a veces toda la noche, regresando con el tanque vacío y un leve olor a humo impregnado en la tapicería. Me decía que era temporal, que tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse después de la universidad. Pero en el fondo, sabía que no era así. No se estaba adaptando. Se estaba instalando, tejiéndose en las comodidades de la casa que construí, agotándola con cada hábito descuidado. El punto de quiebre, o lo que debería haberlo sido, llegó un sábado por la tarde. Estaba doblando ropa en mi habitación cuando escuché voces desde la sala. Emiliano estaba al teléfono con un tono confiado, casi jactancioso. «Sí, amigo», dijo con risa en la voz. «Ella es un peso muerto. Yo la estoy cargando. La casa, las cuentas, todo está básicamente sobre mí». Me quedé helada, la camisa en mis manos cayó sobre la cama. Sus palabras cortaron más que cualquier insulto que me hubiera dicho a la cara. Peso muerto. Después de todo lo que sacrifiqué después de años juntando centavos para que tuviera zapatos para entrenar, comida, para excursiones, colegiatura, para un futuro, me había reducido a un ancla que lo arrastraba. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero las tragué. Mi primer instinto fue irrumpir en la sala a gritar hasta que mi voz se rompiera. En cambio, me quedé en silencio con el corazón latiendo fuerte, los dedos temblando contra la tela de su ropa. Ropa lavada por mis manos, doblada con un cuidado que no merecía. Devolví la camisa al cesto y cerré mi puerta en silencio, apoyando mi frente contra la madera fresca. El silencio llenó el espacio a mi alrededor. Era más fácil que la confrontación, pero se sentía como rendición. Esa noche en la cena Emiliano habló como si nada hubiera pasado. Preguntó si podía prestarle algo de dinero para gastos de negocio, como si sus botellas vacías y cuentas impagas fueran estrategia. Asentí débilmente, demasiado cansada para discutir. El silencio se extendía entre nosotros como una cuerda, apretándose cada día que elegía no cortarla. Me decía que esperaba el momento adecuado, que enfrentarlo con enojo solo lo haría más arrogante. Pero bajo esa excusa yacía una verdad que no quería enfrentar. ¿Mi silencio? No protegía la paz. Le estaba dando permiso. Y con cada día que pasaba, se volvía más audaz, como si mi resistencia silenciosa fuera prueba de su control. Entonces me di cuenta de que el silencio podía ser su propia forma de rendición, y si no hablaba pronto no quedaría nada de la casa que tanto luché por mantener. No planeaba contárselo a nadie. Durante semanas cargué las palabras de Emiliano peso muerto, como una piedra en el pecho, fingiendo que no existía. Pero el silencio me estaba desgastando, y el peso seguía presionando, hasta que finalmente llamé a la única persona que nunca me dejó mentirme: Verónica Salazar. Verónica y yo éramos amigas desde los 20, antes de que Javier muriera. Era el tipo de mujer que portaba la verdad como armadura sin miedo a usarla, aunque cortara. Tomando café en su oficina rodeada de carpetas ordenadas y certificados que hablaban de décadas de éxito como asesora financiera, intenté explicar lo que pasaba sin derrumbarme. Al principio mis palabras tropezaron sobre Emiliano, viviendo en casa, las cuentas, la despensa, las llaves del coche, que nunca estaban en su gancho. Omití lo peor, el insulto, la jactancia hacia su amigo. Pero Verónica no necesitaba todos los detalles. Se recostó en su silla con los brazos cruzados, sus ojos entrecerrados, como siempre que olía medias verdades. Alma dijo con voz baja pero cortante: «Tú construiste todo lo que él está pisando. Esa casa, esa comida, ese coche, eres tú. Y él lo está explotando porque tú lo permites». Sus palabras dolieron. Quería discutir, defender a Emiliano, decir que solo estaba luchando, que necesitaba tiempo. Pero las excusas que cargué tanto tiempo sonaban débiles incluso para mí. Bajé la mirada al café en mis manos. «Es mi hijo, Verónica. Y tú eres su cimiento», replicó. «Pero los cimientos se agrietan cuando alguien les hace agujeros.
No esperes a que destruya tu paz antes de actuar. El silencio se asentó entre nosotras. Afuera los autos zumbaban por la calle concurrida gente viviendo vidas sin la carga de mi vergüenza. Me di cuenta de que estaba avergonzada no de Emiliano, sino de mí misma por permitir que su desprecio creciera sin control. Verónica suavizó su tono inclinándose hacia mí y rozando mi mano. Siempre has sido la fuerte. Pero la fuerza no es solo aguantar. Es saber cuándo decir basta. Esa noche me senté en la mesa de la cocina mucho después de que Emiliano salió, con una sola lámpara iluminando los montones de correo que había evadido. Saqué las facturas, los recibos, las listas de compras y comencé a escribir todo. Cada peso en servicios, cada tanque de gasolina, cada viaje al mercado. Listé el dinero que pidió prestado y nunca devolvió las reparaciones del coche tras sus manejos imprudentes. Las cuentas de luz, en aumento. Los números me miraban como testigos. Me di cuenta de que no había llevado la cuenta porque una parte de mí no quería ver cuánto de mí misma había gastado en él. Pero Verónica tenía razón. Sin evidencia, sin claridad, mi silencio no era más que rendición. Cuando Emiliano regresó esa noche tambaleándose con el olor a cerveza en su chamarra, no dije nada. Solo lo observé dejar sus zapatos en el pasillo, su celular, iluminándose con otro mensaje de amigos que pensaban que esta casa era suya. No notó los papeles en la mesa, el registro que estaba construyendo. No vio el cambio que comenzaba a tomar forma en mí. Por primera vez en años no fingía que el peso no existía. Lo estaba nombrando, midiendo y preparándome para enfrentarlo. Y aunque aún no estaba lista para decir las palabras en voz alta, sabía que el día llegaba cuando el silencio ya no sería una opción. Después de semanas documentando gastos y viendo a Emiliano hundirse más en la ociosidad, decidí darle una última oportunidad. Tal vez, me dije, si tuviera algo sólido, un trabajo real con un sueldo, finalmente aprendería responsabilidad. Mi empresa estaba creciendo y con las conexiones de Verónica logré que su currículum llegara al escritorio del gerente de contratación. No era favoritismo sino desesperación, el último intento de una madre por guiar a un hijo a terreno firme. Cuando le conté a Emiliano sobre la entrevista, no me agradeció. Solo sonrió con suficiencia y dijo: «Ya era hora de que movieras algunos hilos por mí. Con mi título esto será pan comido». La mañana de la entrevista me levanté temprano con los nervios más inquietos que si yo fuera la que entraría a esa oficina. Dejé una corbata doblada en el mostrador, lustré sus zapatos la noche anterior y le recordé la hora 9 en punto. Pero cuando salí al trabajo, su puerta seguía cerrada con música sonando débilmente desde adentro. Miraba el reloj en mi escritorio una y otra vez, cada minuto, apretando el nudo en mi estómago. A las 10:30, finalmente lo vi cruzar el vestíbulo con la camisa arrugada, la corbata suelta, el cabello desordenado, como si acabara de levantarse. Quería creer que lo arreglaría, que su encanto salvaría lo que el esfuerzo descuidó. Pero esa tarde, murmullos de colegas que presenciaron la entrevista llegaron a mí. Emiliano llegó tarde sin disculparse. Se recostó en la silla como si le estuviera haciendo un favor a la empresa al presentarse. Peor aún, mencionó mi nombre varias veces, diciendo casualmente que su madre básicamente manejaba el lugar. Cuando llegó el correo de rechazo esa noche, no me sorprendió. Pero la reacción de Emiliano fue algo para lo que no estaba preparada. Cerró la puerta principal con tanta fuerza que el marco tembló y arrojó su chamarra al sofá. No me contrataron. Espetó paseándose por la sala como una tormenta atrapada. Intenté mantener la voz calma. «Emiliano, llegaste tarde. Eso importa». Se giró hacia mí con los ojos encendidos. «¿Tarde? ¿Crees que fue por eso?» «No, mamá. No me contrataron por tu culpa». Las palabras me detuvieron en seco. «¿Por mí?» «Sí, por ti». Su dedo apuntó al aire entre nosotros. «Me sabotaste porque no soportas la idea de que brille más que tú.
Tuviste que susurrarle a alguien, asegurarte de que me viera mal, para mantenerme bajo tu control. Era absurdo, pero su convicción me hizo doler la garganta. Pensé en la corbata, los zapatos, las oraciones silenciosas que envié esa mañana. Emiliano, susurré. Quería que tuvieras éxito. Rió cruel y afilado. Querías que fracasara porque sin mí. ¿Qué eres? Solo una mujer con cuentas y sin futuro. Soy tu boleto y lo sabes. Me quedé allí atónita mientras él pasaba a mi lado cerrando la puerta de su cuarto de golpe. La casa tembló con el eco, y por primera vez me sentí realmente pequeña dentro de las paredes que tanto luché por reclamar. Esa noche caminé por las habitaciones silenciosas, mirando la corbata que dejé en el mostrador intacta. La doblé de nuevo en un cajón con manos firmes, pero el pecho hueco. Las palabras de Verónica regresaron más afiladas que nunca. No esperes a que destruya tu paz. Y mientras la casa se asentaba en un silencio inquieto, me di cuenta de que el fracaso de mi hijo no estaba solo en la entrevista, sino en su negativa a ver quién lo había llevado tan lejos. Esa verdad, una vez dicha en mi propia mente, nunca podría ser retractada. El rechazo de mi empresa debería haber humillado a Emiliano. Al menos eso me dije en el silencio posterior, esperando que reflexionara, se recalibrara y reconociera lo delgado que se había vuelto el hielo bajo sus pies. Pero la humildad nunca llegó. Lo que llegó fue una demanda tan impactante que me dejó sin palabras por un momento. Era un martes por la noche. Acababa de regresar del trabajo con la espalda dolorida, los brazos llenos de bolsas del mercado. Emiliano estaba desparramado en el sofá de la sala con el televisor a todo volumen, latas de cerveza vacías alineadas en la mesa como trofeos. No se movió para ayudarme con las bolsas. En cambio, silenció la pantalla y me miró con una expresión que no tenía el arrepentimiento que esperaba. Mamá dijo con el tono casual de quien pide salsa extra para un pedido de comida: «Necesito que vendas la casa». Casi dejó caer el cartón de huevos en mi mano. «¿Qué?», la casa repitió sentándose con los ojos brillando con la fiebre de las ideas grandiosas. «Ahora obtendrías un buen precio. El mercado está en auge. La vendes, tomamos el dinero y lo invertimos en mi startup». Puse las bolsas con cuidado con los dedos temblando. «Emiliano, esta es nuestra casa». «¿Mi casa? ¿De qué estás hablando?». Se inclinó hacia adelante con entusiasmo desbordante. «Es el momento perfecto. He estado hablando con unos tipos contactos de la universidad. Están listos para construir algo grande, pero necesitamos capital. Con tu patrimonio tendríamos una ventaja enorme. Y cuando despegue nunca más te preocuparás por las cuentas. Finalmente, dejarás de ser un peso muerto». Las palabras cayeron como una bofetada. Mi pecho se contrajo, pero me obligué a quedarme quieta, a absorber la crueldad bajo su propuesta. «¿Peso muerto?», repetí suavemente. Agitó la mano despectivo como si el insulto fuera solo un efecto secundario de la honestidad. «Vamos, mamá. No te pongas sentimental. Has estado aprovechándote de lo que estoy a punto de crear. Aún no lo ves, pero soy yo quien lleva a esta familia al futuro. Deberías estar agradecida de que te incluyo». Agradecida. La misma palabra que había usado antes, pero esta vez más afilada, más sucia. Sentí algo endurecerse dentro de mí, como una piedra cayendo al agua y hundiéndose rápido. «Emiliano», dije pronunciando cada palabra con cuidado. «No voy a vender esta casa. Yo la construí. Yo la pagué. No es tuya para ofrecerla». Su expresión se torció la incredulidad tornándose en desprecio. «Por eso nunca llegarás a nada. Piensas en pequeño. Te aferras a ladrillos y pintura cuando podrías ser parte de algo enorme. Dios, suenas patética». Mis rodillas flaquearon, pero me apoyé en el mostrador. Quería gritar, arrojarle cada sacrificio, las comidas saltadas, las noches inclinadas sobre cuentas, las joyas vendidas por su colegiatura. Pero no lo hice.
porque en sus ojos nada de eso importaba. Su delirio había crecido demasiado para dejar entrar la verdad. Sonrió recostándose en el sofá. «Bien, no vendas, pero no te sorprendas cuando te quedes atrás. Voy a construir esto con o sin ti, y cuando lo haga no esperes un pedazo». Lo estudié al niño que una vez sostuve en mis brazos, ahora un hombre convencido de que el mundo le debía todo. Por primera vez, vi no solo arrogancia, sino peligro del tipo que crece cuando el sentido de merecimiento se convence de que es genialidad. Las bolsas del mercado quedaron sin desempacar en el mostrador, mientras él subía el volumen riendo con la pantalla como si nada hubiera pasado. Pero para mí, algo había cambiado irreversiblemente. Sus palabras no eran una solicitud, eran una reclamación. Y en esa reclamación, entendí que la línea se había cruzado no por mí, sino por el hijo que dejó de pedir y comenzó a exigir mi vida entera. Fue entonces cuando supe que el silencio ya no podía protegerme y la batalla que había evadido era ahora inevitable. La demanda de vender la casa quedó flotando en el aire por días, pesada como humo. Me mantuve reservada trabajando hasta tarde, evitando las confrontaciones que se gestaban como tormentas en cada rincón de mi casa. Luego una tarde Emiliano entró a la cocina con una ligereza extraña en su voz. Mamá dijo apoyado en el mostrador como si no estuviéramos en guerra, hagamos una cena familiar. Solo tú, yo, todos. Sin peleas. Solo hablar tranquilos. Lo estudié buscando sinceridad en sus ojos. Parecían más suaves, casi infantiles, como si hubiera rescatado el rostro que alguna vez conocí de la memoria. Contra mi mejor juicio la esperanza se movió. Tal vez estaba listo para disculparse, o al menos para escuchar. Está bien, dije finalmente. Una cena, pero tiene que ser respetuosa. Asintió con una leve sonrisa. Claro. La noche de la cena preparé la mesa yo misma colocando platos y vasos, como si preparara una tregua. Hasta sé pollo su favorito de la infancia, intentando recordarnos a ambos días mejores. Cuando sonó el timbre, esperaba solo a Emiliano. En cambio, entró flanqueado por su novia Sofía y dos amigos de la universidad, ruidosos y riendo cargando botellas de vino como si llegaran a una fiesta. «Espero no te moleste», dijo Emiliano con aire despreocupado, besando a Sofía en la mejilla, mientras ella entraba al comedor. Querían ser parte de la conversación. Mi estómago se apretó, pero forcé una sonrisa reacia a mostrar debilidad. «Claro», murmuré aunque la inquietud me arañaba. La cena comenzó bastante bien. Los platos se llenaron, los vasos se alzaron. Por un momento casi se sintió normal. Pero entonces Sofía se inclinó hacia adelante con voz dulce y afilada. «Entonces, Alma, ¿has pensado en jubilarte antes? Digo, ya hiciste tu parte. ¿Por qué no dejas que Emiliano tome las riendas ahora mientras aún puedes disfrutar la vida?» Sus palabras estaban cubiertas de miel, pero el aguijón era inconfundible. Uno de los amigos de Emiliano intervino riendo. «Sí, sin ofender, pero las cosas son diferentes ahora. Los métodos de antes no sirven en el mundo de hoy. Emiliano tiene ideas. Deberías dejarlo volar». La mesa se llenó de risas casuales y crueles. Los miré con el tenedor pesado en la mano mientras Emiliano se recostaba con el orgullo hinchando su postura. No los corrigió. No me defendió. En cambio sonrió. «Mamá es un poco anticuada», dijo girando el vino en su copa. «Quiere lo mejor, pero no ve el panorama completo. Una vez que suelte esta casa, las cosas avanzarán de verdad». El sonido de sus risas llenó la sala rebotando en las paredes que yo misma pinté, los muebles que ahorré años para comprar. No veían a una mujer que construyó estabilidad de la nada. Veían un obstáculo, algo para apartar con bromas y sonrisas. Sentí mi rostro enrojecer, pero no alcé la voz. Mastiqué lentamente, dejando que la quemazón de la humillación se asentara en algo más afilado, más frío. Miré a Emiliano, realmente lo miré,
y me di cuenta de que la cena no había sido sobre reconciliación. Era teatro, una emboscada montada para exhibirme como una reliquia anticuada que bloqueaba su supuesto futuro. Puse mi tenedor con cuidado, doblando mi servilleta en mi regazo, mientras su charla continuaba. El sabor del pollo asado se volvió ceniza en mi boca. Emiliano captó mi mirada entonces, su sonrisa persistiendo, como si creyera que estaba ganando. Y en ese momento entendí lo que tenía que venir después. La paz que había esperado nunca llegaría. Esta mesa, la que preparé para sanar, se había convertido en el escenario de una traición, y ya estaba harta de fingir que no lo veía. Las palabras de Emiliano golpearon como un vaso arrojado, rompiendo el frágil silencio que había intentado mantener. Por un segundo la sala contuvo el aliento, la luz del candelabro temblando, el tintineo de los cubiertos olvidado. Se inclinó hacia adelante con voz tan alta que incluso el señor Morales, a 2 sillas de distancia, tragó saliva y desvió la mirada. «Mamá, no eres más que una aprovechada», gritó como si anunciara un veredicto y no confesara una crueldad. Sofía rió un sonido agudo que patinó por la mesa. Sus amigos intercambiaron miradas de complicidad, como si todos esperaran el remate. Alguien sofocó una tos. El tenedor de mi hermana cayó ruidosamente en su plato. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de conmoción y una ira fría y constante que no reconocí al principio. La palabra aprovechada, lanzada como una marca, se pegó a mí en esa sala llena de gente que alguna vez me llamó vecina, prima, amiga. Por un momento pensé que podría llorar. Esperaba enojo. No esperaba la audacia de convertir mi casa en un tribunal donde podía despojarme frente a familiares y conocidos. Pensé en todas las comidas que preparé, las noches que pasé con él cuando tenía fiebre, el dinero que junté para que tuviera zapatos que no se mojaran en la lluvia. Nada de eso importaba en sus ojos. Solo la narrativa que él quería. No se detuvo ahí. Agitó la mano despectivo. «Has estado viviendo de mi futuro, mamá. Estoy construyendo algo grande. Deberías estar agradecida de que te dejo quedarte bajo mi techo mientras lo logro». La sala se llenó de risas incómodas, la gente eligiendo el camino fácil de la diversión sobre la empatía. Alguien, quizá mi primo, murmuró «guau», y sentí el aguijón de esas miradas cortándome. Empujé mi silla lentamente. El roce de la madera sonó más fuerte que cualquier aplauso. Mi hijo parecía un joven a punto de conquistar el mundo. Yo parecía la mujer que lo llevó hasta ahí, reducida de repente a un accesorio de su ambición. Durante años toleré pequeñas crueldades, esperando que las superara. Mantuve la boca cerrada ante los servicios sin pagos y las botellas de cerveza nocturnas, porque el amor me hacía paciente. Pero esta exhibición pública era diferente. No se trataba solo de falta de respeto. Era humillación hecha comunitaria. Inhalé y sentí mi voz reunirse no desde la furia, sino desde un lugar de firmeza que no sabía que aún poseía. Tomé las llaves que habían estado en la mesa desde que las arrojó la noche, que se atrevió a reclamar la propiedad. Se sentían más pesadas en mi palma que antes, metal frío entrelazado con todo lo que había construido. «Tienes 24 horas para salir de mi casa», dije, cada sílaba medida y precisa. Mi voz no tembló. No fue dramática. Fue una declaración que cerró la puerta sin malas excusas. La sonrisa de Emiliano se desvaneció a media frase. La de Sofía cayó. Los amigos que estaban listos para aplaudirlo se callaron mirándose como si hubieran perdido una señal. El silencio que siguió fue pleno y completo. Nadie habló. Los platos quedaron a medio comer. La comida se enfrió sin manos que la atendieran. Las mejillas de mi hermana estaban húmedas por lágrimas contenidas. Mi vecino, siempre amable, se quedó muy quieto. Incluso el zumbido del refrigerador sonaba intrusivo en el silencio. Emiliano me miró incrédulo ante los límites que acababa de erigir. El orgullo luchaba con la incertidumbre en su rostro. Por primera vez en años parecía expuesto,
no como el arquitecto confiado de su destino, sino como un hombre montado en mentiras y privilegios prestados. Empujó su silla tan rápido que raspó fuerte una rendición ruidosa. Sus amigos recogieron sus chamarras. Sofía me lanzó una mirada llena de algo como desprecio, luego irritación, antes de seguirlo a la puerta. Salieron en una ráfaga de voces y pasos que sonaban demasiado triunfantes para irse con las manos vacías. Cuando la puerta se cerró, la sala se sintió de repente enorme y muy silenciosa. Me quedé en el centro con el aroma sobrante de ajo y pollo asado, flotando en el aire, y por primera vez me di cuenta de lo delgada que había sido la línea entre cargar a alguien y ser consumida por él. Pensé que lo peor había pasado en esa mesa, pero no sabía que la humillación no terminaría en esa sala. La mañana después de la cena desperté con un sonido que no podía identificar. No era el zumbido habitual del refrigerador ni el tráfico lejano. Era el ping agudo de notificaciones acumulándose en mi celular, una tras otra sin descanso. Al principio pensé que era del trabajo, tal vez una avalancha de correos o un chat grupal descontrolado. Pero al desbloquear la pantalla me quedé helada. Decenas de mensajes de números conocidos y desconocidos parpadeaban ante mí. Mi hermana, una colega, incluso Clara del equipo de fútbol de Diego. Cada mensaje llevaba la misma pregunta en diferentes palabras. ¿Viste lo que publicó Emiliano? Mi estómago se hundió. Abrí uno de los enlaces y ahí estaba un clip de una transmisión en vivo de la noche anterior. El rostro de Emiliano, iluminado por una luz granulada, su voz cargada con el aire de suficiencia que había aprendido a temer. Sí, esa es mi mamá. Rió a la cámara inclinándola justo lo suficiente para captar el comedor detrás de él. No es más que una aprovechada, cree que es la reina de esta casa. Pero yo soy quien la carga, créanme. Sin mí no es nada. Apreté el celular más fuerte, mi pulso rugiendo en mis oídos. No solo me había humillado en la mesa, lo había hecho público, convirtiendo nuestra fractura privada en una actuación para extraños. Al desplazarme por los comentarios, el dolor se profundizó. Algunos repetían sus palabras. Parece ingrata. Otros se sumaban. Mamá floja viviendo del futuro de su hijo. Peso muerto clásico. Cada línea era un cuchillo. No me conocían, no sabían de los años de turnos dobles y sacrificios, las joyas empeñadas, las comidas saltadas. Solo veían la versión que él pintó. Una madre aferrándose a la relevancia, una parásita en su propia casa. Cuando dejé el celular, mis manos temblaban. Ya no era solo humillación, era exposición. Los vecinos podían verlo, los colegas, cualquiera que tropezara con su publicación. Imaginé los susurros en el mercado, las miradas furtivas al recoger el correo. La humillación había saltado de la mesa a cada rincón de mi vida. Pasé la mañana paseándome por la cocina con mi café, enfriándose en el mostrador. La rabia ardía en mi pecho, pero debajo había algo más frío, una traición tan afilada que me entumecía. Mi hijo, mi único hijo, no solo me había descartado en privado. Había invitado al mundo a burlarse de mí, a desmantelar la verdad que pasé décadas construyendo. Al mediodía Verónica llamó. Su voz era cortante, furiosa por mí. Alma, lo vi. Ya no es solo irrespetuoso, es peligroso. No puedes dejarlo pasar. Quería discutir, decir que tal vez lo borraría, que quizás fue un error sin pensar. Pero el video ya tenía miles de vistas, cientos de comentarios. No lo había publicado en un arranque de enojo. Lo transmitió sonriendo deliberadamente. Eso no era descuido. Era intención. Verónica no me dejó hundirme. Escúchame. Esto es más grande que la vergüenza. Está intentando reescribir tu historia, Alma. Y si no la reclamas, la gente le creerá. Sus palabras golpearon fuerte porque sabía que eran ciertas. El silencio había sido mi escudo demasiado tiempo, pero ahora el silencio era su arma.
Contaba con que me quedara callada, que me encogiera mientras él llenaba el espacio con mentiras. Esa noche Emiliano regresó como si nada hubiera pasado, dejando su chamarra en el sofá. Su celular zumbaba con nuevas notificaciones y vi el destello de satisfacción cruzar su rostro. No se disculpó. Ni siquiera mencionó el video. Y mientras estaba allí viéndolo desplazarse por los comentarios que se burlaban de mí, me di cuenta de que esto no era solo desafío, era una guerra, y se había hecho pública. La pelea que había evadido ya no era solo mía. Se estaba librando ante una audiencia y no tenía más opción que responder. Pensé que la transmisión en vivo de Emiliano era el punto más bajo al que podía caer como madre. Pensé que nada podía cortar más profundo que ver a extraños reírse de mí a través de una pantalla. Pero Verónica, siempre directa, insistió en lo contrario. «Los videos se desvanecen», dijo con firmeza cuando nos reunimos en su oficina al día siguiente. «Pero los registros de propiedad no. Debes revisar, Alma. No asumas que solo te está humillando en línea. Si está lo bastante desesperado para difamarte en público, está lo bastante desesperado para tocar lo que realmente importa, tu casa». Sus palabras me inquietaron. Aún así la escuché. Con su guía accedí al portal del registro público con el corazón latiendo, mientras cargaban página tras página. La mayoría eran documentos estándar, evaluaciones fiscales, documentos de hipoteca, nada que no supiera. Luego lo vi, una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria, marcada como incompleta. Y ahí al final mi firma. Excepto que no era mía. Las letras parecían rígidas, imitadas, los bucles demasiado anchos, los trazos desiguales. Una falsificación. Mi propio hijo había tomado mi nombre, el nombre que cargué, a través de años de sacrificio, y lo usó como garantía. La habitación giró a mi alrededor. Cerré los ojos presionando mis palmas contra el escritorio, mientras la náusea me arañaba. «Lo falsificó», susurré, aunque la evidencia gritaba en la pantalla. Verónica se acercó estabilizando mi mano. «Te lo dije. Ya no es solo descuidado, Alma. Está cruzando a lo criminal». Esa noche me paré en el porche intentando respirar, cuando la señora Gómez de la casa vecina me saludó. Cruzó el césped apoyada en su bastón con expresión preocupada. No estaba segura de si debía mencionarlo, comenzó. «Pero la semana pasada había unos hombres frente a tu casa, mirando tus ventanas. Uno tenía una tablilla». Pregunté qué hacían, y dijeron que eran del banco. Dijeron que estaban tasando el lugar. Mi boca se secó. «¿Emiliano habló con ellos?». Asintió lentamente. «Estaba ahí mismo». Les dio la mano como si fuera el dueño. «Pensé que lo sabías». Le agradecí forzando mi voz para que no se quebrara, y la vi regresar a su casa. Adentro me derrumbé en el sofá con el pecho doliendo, como si cada respiro fuera una batalla. Ya no se trataba de falta de respeto o arrogancia. Emiliano no solo había dicho mentiras sobre mí. Había intentado ponerlas en tinta en papeles que podían quitarme el tejado sobre mi cabeza. Pensé en el primer día que firmé por esta casa con manos temblorosas de orgullo. Las noches en vela contando centavos para mantener la hipoteca estable. La forma en que Emiliano jugaba basquetbol en el patio. Su risa resonando por las ventanas. Esta casa no era solo paredes y pisos. Era cada pedazo de mi supervivencia cosido en algo permanente. Y ahora él había intentado apostarlo con firmas falsificadas y promesas falsas. Cuando Emiliano regresó esa noche tarareando despreocupadamente mientras dejaba las llaves en el mostrador, lo estudié con nuevos ojos. Sonrió preguntando qué había de cena ajeno a la tormenta que se acumulaba en mí. No respondí. Mi silencio no era rendición esta vez. Era planificación. Porque Verónica tenía razón. Esto no era solo humillación. Era supervivencia. Reuní las impresiones que hice guardándolas en una carpeta y asegurándola en mi escritorio. Si Emiliano quería jugar con fuego, me aseguraría de que las llamas no me consumieran.
Por primera vez en años no estaba solo herida. Estaba lista para contraatacar. Y esa pelea comenzaría con la ley. La carpeta con los papeles falsificados de Emiliano pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Verónica recomendó a una abogada de bienes raíces de confianza. Clara Núñez, una mujer con reputación de ser precisa, implacable e inmune a los dramas. Reservé una cita con las manos temblando al hacer clic en confirmar. La oficina de Clara estaba en el último piso de un edificio modesto en el centro. Las paredes estaban llenas de títulos enmarcados y estantes con gruesos libros de leyes que parecían poder anclar un barco. Me saludó con un apretón de manos firme y ojos firmes que me hicieron sentir pequeña y extrañamente segura. Deslicé la carpeta por su escritorio. «Es mi hijo», dije suavemente con las palabras atorándose en mi garganta. Falsificó mi firma. Está intentando usar mi casa para un préstamo. Abrió la carpeta escaneando con ojos rápidos y precisos. Su pluma golpeó la página 1 o 2 veces antes de mirarme. Tienes razón. Esto es falsificación, y la falsificación es un delito. Si hubiera tenido éxito el banco, podrías haber iniciado un embargo. Pero como los documentos no se procesaron, aún tienes el control. Mi pecho se apretó. ¿Entonces la casa está a salvo? Clara asintió. Por ahora. Y déjame ser clara, señora Vargas. Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Está ahí a tu nombre únicamente. Puede fanfarronear todo lo que quiera, pero sin papeles, sin consentimiento, no tiene nada. Sus palabras deberían haberme aliviado. En cambio, se hundieron más profundo, cargando culpa con ellas. Pero es mi hijo. Susurré. Clara se inclinó hacia adelante con voz firme, pero no cruel. Y tú eres su madre. Pero ahora mismo también eres la dueña de la casa y víctima de un fraude. La ley no excusa el comportamiento criminal solo porque hay lazos de sangre. Tienes más poder del que crees. La pregunta es, ¿estás lista para usarlo? El aire se sintió pesado. Pensé en Emiliano de pequeño aferrando mi mano en su primer día de kinder. Su risa cuando anotó su primera canasta en el patio. La forma en que una vez susurró: «Eres la mejor mamá» después de una fiesta de cumpleaños que casi me arruinó. Ese niño parecía lejano, reemplazado por el hombre que se burló de mí en línea y trató de quitarme el tejado sobre mi cabeza. Clara deslizó un folleto por el escritorio, detallando los procedimientos de desalojo. Si se niega a irse, este es el camino legal. Doloroso sí, pero está diseñado para protegerte. Y si falsifica algo otra vez, podemos presentar cargos. La palabra cargos resonó en mí. Llevar a mi propio hijo a la corte. Verlo acusado no solo de arrogancia, sino de un crimen. El terror anudó mi estómago. No quiero destruirlo, dije en voz baja. La expresión de Clara se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. No lo estás destruyendo. Estás poniendo límites que él ha decidido ignorar. A veces la única forma de proteger lo que has construido es dejar que la ley se interponga entre tú y quienes lo derribarían incluso si comparten tu apellido. Salí de su oficina con el folleto bajo el brazo, con pasos pesados, mi resolución aún más pesada. La calle de la ciudad zumbaba a mi alrededor, claxones sonando, voces elevándose, pero me moví como si estuviera bajo el agua. En casa los zapatos de Emiliano estaban junto a la puerta, su chamarra arrojada descuidadamente sobre una silla. Me quedé allí mucho tiempo mirando esos objetos ordinarios que de repente se sentían como intrusiones. Clara tenía razón. No tenía derecho, pero ya había tallado demasiado en mi paz, en mi dignidad. Y aunque la idea del desalojo me retorcía el estómago, sabía que la decisión se acercaba. Ya no se trataba de si lo amaba. Se trataba de si podía sobrevivirlo. La decisión se asentó en mí, como una piedra en el fondo de un río, pesada, inamovible, innegable. Clara había preparado los papeles nítidos y oficiales con su firma ordenada en la esquina. Llevé el sobre a casa con manos temblorosas,
sabiendo lo que significaba. No era solo papel. Era una línea en la arena, una que ya no podía fingir que no existía. No le dije a Emiliano de inmediato. Esperé paseándome por la sala ensayando palabras que sabía lo cortarían tan profundamente como me liberarían. Cuando la puerta principal se abrió de golpe supe que el momento había llegado. Entró como tormenta con el rostro enrojecido, los ojos salvajes. «Fuiste con una abogada», rugió arrojando su mochila contra la pared. «¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes quitarme lo que es mío?» Me estabilicé aferrando el sobre detrás de mi espalda. «Esta casa no es tuya, Emiliano. Nunca lo fue». Su risa fue áspera hueca. «No juegues a la mártir. No eres nada sin mí. Soy tu futuro, tu única oportunidad de relevancia. Sin mí, eres solo». Lo corté presionando el botón en mi celular. La voz calmada y firme de Clara llenó la sala desde el altavoz. «Emiliano Vargas escucha con atención. Tu madre ha contratado asesoría legal. No tienes ningún derecho sobre esta propiedad. Cualquier intento adicional de falsificar documentos, intimidarla o impedirle ejercer sus derechos será tratado como allanamiento y fraude. ¿Entiendes?» La boca de Emiliano se abrió, pero no salió sonido. Miró del celular a mí con furia e incredulidad, luchando en su rostro. «¿La llamaste? Ahora te escondes detrás de abogados». Saqué el sobre de detrás de mi espalda y lo puse en la mesa entre nosotros. Mi voz era fría, firme, de una manera que no sabía que podía ser. «No, Emiliano. No me estoy escondiendo. Estoy actuando. Este es tu aviso de desalojo. Ya no eres bienvenido en esta casa. Tienes 30 días para recoger tus cosas e irte. Si te niegas, el sheriff se asegurará de que lo hagas». Sus ojos se abrieron, la sangre subiendo a sus mejillas. «No te atreverías». «Ya lo hice». El silencio tragó la sala. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador y la voz de Clara, firme e inflexible, resonando desde el altavoz. «Es oficial, Emiliano. Ella tiene la ley de su lado. Tienes que irte». Golpeó su puño contra la mesa haciendo temblar los vasos. Por un momento pensé que podría abalanzarse, liberar la rabia que había visto hervir durante años. Pero en cambio, retrocedió tambaleándose, sacudiendo la cabeza como si las paredes se cerraran. «Eres patética», escupió. «Después de todo lo que he hecho por ti». Lo miré a los ojos y los sostuve sin pestañear. «Todo lo que has hecho por mí, Emiliano, todo lo que he hecho es cargarte. Pero ya no más. No seré tu víctima. No en mi casa». La fuerza en mi voz me sorprendió incluso a mí. No se alzó en enojo. Cortó con claridad. Por primera vez pareció escucharme, no a la madre que descartaba, sino a la mujer que era dueña de esta casa, esta vida, este futuro. Tomó el sobre de la mesa, lo arrugó en su puño y salió corriendo por el pasillo. Puertas se cerraron. Cajones se abrieron, el sonido de su furia resonando por la casa. Me quedé quieta con las manos temblando, el aliento calmado de Clara, aún audible por el celular. «Lo hiciste», dijo suavemente. Asentí aunque no podía verme. Mi pecho se sentía hueco y lleno a la vez. Sabía que no había terminado aún, no. Emiliano lucharía, arañaría, se enfurecería contra lo inevitable. Pero el momento en que puse ese aviso en sus manos, algo cambió. Por primera vez en años el poder en esta casa me pertenecía. Y tenía la intención de conservarlo. El sobre había sido entregado, las palabras dichas, pero conocía a Emiliano lo suficiente para saber que no se iría en silencio. Toda la noche su enojo acechó la casa. Puertas se cerraron, cajones se abrieron con fuerza, el sonido de él, arrojando cosas a bolsas, solo para sacarlas de nuevo. Por la mañana nada había cambiado. Entró a la cocina pavoneándose con el cabello desordenado, la sonrisa pegada en el rostro. «¿Crees que realmente me voy?», se burló tomando una lata de cerveza del refrigerador. «Esta es mi casa, mamá. No eres lo bastante fuerte para echarme». Pero estaba equivocado. Por primera vez en años no tenía miedo de su fanfarronería. Tenía la ley de mi lado, y esa mañana la usé.
Al mediodía 2 oficiales uniformados llegaron a mi puerta. Su presencia llenó el pasillo calmada pero inamovible. Expliqué la orden de desalojo, mi voz firme aunque mis manos temblaban. La risa de Emiliano se volvió frágil cuando entraron a la sala. ¿Llamaste a la policía contra tu propio hijo?, ladró con los ojos saltando entre ellos y yo. «Estás loca. No es un debate», dijo un oficial con firmeza. «Te han notificado. Debes desalojar el lugar de inmediato». Por un momento Emiliano pareció pequeño, acorralado. Luego se infló de nuevo gritando sobre derechos, traición, cómo me arrepentiría. Alcanzó su celular tal vez para llamar a Sofía, tal vez para reunir amigos, pero nadie vino. Sofía llegó 1 hora después con el maquillaje corrido, su tono más cortante de lo usual. Entró, miró a los oficiales, luego a las cosas desperdigadas de Emiliano. «Te dije que esto iba a explotar», siseó. Cuando él le rogó que lo respaldara, que explicara lo injusto que es esto, ella cruzó los brazos y negó con la cabeza. «Me mentiste sobre todo, Emiliano». Terminé. Y así salió el sonido de sus tacones resonando por el camino como un martillo golpeando. Sus amigos, los que solían llenar mi sala, nunca la aparecieron. Ni un mensaje ni una llamada. El autoproclamado amo de la casa se quedó solo, despojado de su audiencia. Cuando los oficiales le dijeron que era hora, explotó lanzando maldiciones contra mí, contra ellos, contra las paredes mismas. «Te arrepentirás, mamá. No eres nada sin mí, nada». Su voz se quebró en la última palabra, más herida que poderosa. No me moví. Me quedé en la puerta viéndolo salir furioso, arrastrando 2 maletas que ni siquiera terminó de empacar. Jaló la puerta principal tan fuerte que el marco tembló. Luego desapareció por la calle, gritando a su celular a nadie que quisiera escuchar. Los oficiales esperaron hasta que el silencio se asentó de nuevo. Luego se volvieron hacia mí. «Está hecho. Cambia las cerraduras de inmediato». Asentí con la garganta apretada. Tan pronto se fueron, llamé a un cerrajero. Al anochecer todas las cerraduras habían sido reemplazadas. Cada llave que él tuvo quedó inútil. El clic del nuevo cerrojo al deslizarse fue más fuerte que cualquier grito que me hubiera lanzado. Era final irreversible. Caminé lentamente por la casa tocando los muebles que él había burlado, las fotos que había apartado, las paredes que habían escuchado demasiado. Por primera vez en años se sentía mía otra vez. No compartida, no prestada, mía. Y aún así, mientras me sentaba en la mesa de la cocina con el silencio envolviéndome la victoria, se sentía pesada. Había ganado la guerra por mi casa, pero en las cenizas de esa batalla yacía una verdad que ya no podía negar. La ilusión de familia a la que me aferré estaba perdida. Todo lo que quedaba era yo, la casa y la vida que tendría que reconstruir desde aquí. Pasaron semanas y la casa comenzó a respirar de nuevo. El silencio que alguna vez se sintió pesado por la pérdida se transformó en algo más suave, como un suspiro de alivio. Empecé pequeño, pintura fresca en el pasillo, cortinas que atrapaban la luz del sol, justo como quería. Verónica venía los fines de semana, y juntas metíamos las manos en la tierra del patio trasero, plantando cempasúchiles y lavandas a lo largo de la cerca. Sus colores, su aroma se sentían como una declaración. Este lugar ya no sería un campo de batalla. Un sábado abrí mis puertas al equipo de fútbol de Diego, el hijo de los vecinos al que había estado apoyando, desde que Emiliano se volvió demasiado distante para notar las necesidades de otros. La risa de los niños llenó cada habitación, desbordándose al patio donde se perseguían por el césped. Sus tenis rayaron el piso. Sus voces sonaban demasiado altas, pero en lugar de irritación, sentí alegría. Las paredes habían cargado con enojo por mucho tiempo. Ahora llevaban risas otra vez. Preparé jarras de limonada, puse tazones de papas fritas y los vi colapsar en montones felices en el sofá. Por primera vez, no estaba pensando en lo que había perdido. Veía lo que había ganado, una casa donde el respeto era más fuerte que el ridículo,
donde el cuidado se compartía en lugar de exigirse. Verónica limpiándose la tierra de las manos tras cuidar el jardín. Me sonrió con complicidad. «¿Ves? Esta casa siempre fue tuya. Ahora por fin se siente así». Sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que quería asegurarme de que permaneciera así mucho después de que me fuera. Con la ayuda de Clara comencé el proceso de crear un fideicomiso, uno que atara esta casa, no al privilegio, sino a la dignidad. Sus puertas siempre estarían abiertas para niños que necesitaran un lugar, para crecer, para vecinos que necesitaran refugio, para futuros construidos en gratitud, no en codicia. Mientras firmaba los papeles, sentí algo asentarse dentro de mí. Una paz, pero también una fuerza. Emiliano había intentado hacer de esta casa un escenario para su ambición, pero yo la había reclamado como un santuario de respeto, porque la familia no es quien exige, sino quien respeta. Y mi casa nunca volvería a albergar desprecio. Solo protegerías amor.